Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en la presentación de este libro recientemente aparecido, Zaino III y otros cuentos, de María Casas. Agradecemos al Departamento de Literatura y Sociedad del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Golini, que nos posibilita el espacio para poder hablar, en este caso, de literatura argentina. Este volumen, Zaino III, viene también a dialogar dentro del marco de la literatura argentina con otros libros. El libro en sí mismo es casi una pequeña biografía ficcional. Hay diferentes formas de construirse los libros. Una manera es escribiéndolos, otra es dictándolos, u otra es desgrabándolos también. Un reconocido crítico argentino, Ricardo Piglia, decía que los libros que él asignaba al mayor escritor argentino, mientras los había escrito, que después del percance con su vista había dictado los libros, y esos libros ya no eran enteramente de Borges, que de quien estamos hablando. Y en este libro hay un afán muy grande por nombrar las cosas, es decir, la cantidad de apelativos y de nombres que aparecen es llamativo, es una necesidad imperiosa la de darle nombre a las cosas. Un teórico francés que todavía en boga decía: el que nomina, domina. De alguna manera este libro viene, como digo yo, a dialogar, es decir, a emplear la palabra razonada, que eso quiere decir aquella palabra que nos legaron los griegos, el diálogo. Viene a dialogar con esos otros libros de la literatura nacional. Por ejemplo, en el poema mayor del país hay dos versos que son interesantes de contraponer en relación a esto que digo. Dice en todos los libros estoy y en las listas no aparezco. Es decir, muchas veces los libros vienen a funcionar también como una forma de registro específico. Ya que estamos hablando de escritores, un escritor uruguayo decía que solamente el día en que cada hombre tomara un lápiz y papel y se pusiera a contar a partir de los 40 años qué era lo que le había ocurrido en su vida, recién ahí iba a haber un atisbo de lo que podríamos llamar historia universal. Y la historia tiene mucho que ver con este libro. Los sucesos que María narra en este libro son los sucesos también que han sido definitivos para la historia argentina. Ella es nacida en el año, bueno, no está mal que lo diga, en el año, te pregunto, en 1948. En el año 48 del siglo pasado. Bueno, creo que muchos de los presentes acá nacimos del siglo pasado, así que no nos vamos a perturbar por eso. Entonces, en el año 48 del siglo pasado, y ha atravesado diferentes sucesos, algunos que preanunciaron también lo que podemos llamar la discordia, las dos formas de concebir un país. Estoy hablando también de cuestiones políticas, que el libro no es ajeno a las cuestiones políticas en un plano concreto, en un plano real, digamos, cómo interfiere las decisiones de quienes tienen que legislar o disponen del poder sobre las personas. Eso está planteado en este libro también. ¿Qué legislaciones se respetan, cuáles no? ¿Qué formas de participación están habilitadas y cuáles no? Eso también, a partir de la narración que María realiza en el libro, es posible también armar o es otra pieza para armar ese gran entramado que implica la discursiva de los últimos años en el país. Quisiera leer las primeras 3 líneas súper contundentes del libro. Para festejar mis 15 años, maté un chancho, lo asé en el horno de barro y lo comimos los 3, el tío, la abuela y yo. Muy bien, María, ¿cómo era esa vida en el campo? Bueno, la vida del campo ¿Era tan así violenta como...? Sí, más o menos, ¿viste? Pero allá en el campo uno se cría distinto a lo de acá. Ya teníamos hacienda, no mucha, cabra, ovejas. Esto era en Santa Fe, al norte de Santa Fe. Sí, provincia de Santa Fe. ¿Gregoria Pérez de Denis era? No. No, eso era el pueblo más lejos ya. Y así que, bueno, eso, después yo tenía mi caballo para arriar la hacienda,
¿Cuántos caballos tuviste? Porque No teníamos una tropilla, pero de caballo de andar mío era ese solo. Zaino 3, que nació en ¿Por 3. qué era Zaino 3? Porque nació en 3 de enero. 3 de enero. Pusimos Zaino 3, era Y oscuro. Zaino era por el pelaje. Era oscuro, tapado, negro, pues le decían Zaino, ¿viste? Así Entonces eso para ir arriba de la hacienda, para si hay una vaca parida, si hay algún ternero o animal abichado, traerlo al corral para curarlo. Bueno, allá la curación era con una carabina que se ponía en el recipiente y con una pluma de gallina se le ponía donde tenía lastimado y tenía el juicio y se le ponía ceniza. ¿Para qué era la ceniza? Y para que tape el agujero que tenía del juicio, y le tapabas con eso y se intoxicaban con la ceniza seguramente y se morían. Así que ustedes vivían ahí en el medio del campo, sí, digamos. Casas teníamos a 2 kilómetros, 3 puestos, como se dice allá. Y bueno, eso, y después tenía 30 lecheras. ¿Vivían aislados, digamos, o tenían vecinos cercanos? No, eso de más o menos a 3 kilómetros, 2 kilómetros. Esos son los puestos que había, se llamaban puestos allá, ¿viste? Le llamaban Así puestos. Sí. Y bueno, eso, y después tenía las lecheras, tenía 30 vacas, y hacía queso, quesillo, y se hacía trueque con otra gente que carneaba vacuno o algo para cambiar, ¿viste? Y todo así. Trocaban ustedes lo que Claro, producían sí, las sí, vacas sí, por sí. otros elementos, Claro, digamos, para sí. mantenerse. Y hay un montón de personajes que aparecen en el libro, que Sí. son verídicos, son reales, Sí. pero ¿cómo los conocías? ¿Cómo trataban con ellos? ¿O eran cosas que se contaban ahí? Y no, cosas que se contaba, viste, que por ahí venían a lo mejor a pasear, como decían ellos, a pasar una tarde, que venían a caballo o en sulky, eso era Hay muchas escenas que son graciosas. Yo recuerdo una que había unos pretendientes de una chica y que habían venido y no se iban y porque estaba lloviendo. Sí, ¿Querés contarnos eso? La señora se llamaba Catalina y la hija era Virgilia. Virgilia. Sí, y bienvenidos muchachos a la mañana y ella estaba cocinando desde temprano, ¿viste? Y lloviznaba. Salían a la galería, dice, está lloviendo, dice, esperen un poco, decían entre ellos. Y dice que ya estaba... Pero los dos habían llegado. Claro, ¿no? Eran amigos, vinieron los dos, ¿viste? Y entonces dice que ella salió y les dijo, esta lluvia no ataja visitas. Y si tuvieron que ir, ¿viste? Fue la forma que encontró para... La lluvia no ataja visitas, le dijo, ¿viste? Y entonces tuvieron que ir, ¿viste? Hay mucho humor en muchas de las anécdotas, son graciosas, digamos. Es una forma también por ahí de, o al menos como lo recordás vos, porque también después hay momentos que son más crudos en un punto. Vos vivías con tus abuelos. Con mi abuela y el tío. Y tu tío, ¿no te habías criado con tu familia? No, de los nuclear? 2 años me trajo la abuela para criar con ellos. ¿Y ahí había hospitales, esas cosas? No, allá en el Gregorio Pérez de Denis, el nochero. Ahí era Ahí estaba recién... Sí, había una sala de primeros auxilios, como hay a veces acá. ¿Y ahora que estamos, y agua potable, esas cosas? No, era agua de pozo. ¿Qué es agua de pozo? Agua de pozo son unos pozos que se hace un agujero y se cava y se cava y se cava hasta llegar el agua. Y de ahí sale el agua que le dicen las vertientes. Y cuando eso se llena de barro había que entrar a desbarrar. ¿Desbarrar qué sería? Desbarrar con la pala, tirar el barro para afuera. Ajá, como limpiarlo, digamos, para poder tomar esa agua. Sí. Y después brocalar los pozos, que era que se brocalaba con unas varillas que se llamaban chilca, todo así, y después le quedaba para meter el balde solamente. Después estaban los bebederos, que teníamos balde volcador. El balde volcador era un tacho, que cuando vos metías el agua de abajo se abría. Y se llenaba de agua y lo sacabas y... Por el peso se cerraba, claro, digamos. Y después cuando lo tirabas con un caballo, y eso después lo echabas en el bebedero para que tomen las vacas, y bueno, eso era baldear.
Así que tu infancia transcurrió, digamos, dentro de todo este paraje, dentro de todo este paisaje. Sí, ¿Cómo, después y tenía cómo, mis mascotas después. qué más cosas tenías? Tenía un avestruz que quería guacho, que se llamaba Don Sunino, que me llevaba los quesillos, sacaba ¿Por qué le pusiste Don Sunino? No sé, le pusimos nombre a Don Sunino, le hice un colchón y dormía ahí, ponía la cabeza. Ahí. Y después se fue con el tiempo, se fue y volvió todo lastimado y después se volvió a ir y no volvió más. Después tenía un zorrino. Un zorrino Que lo también. crié también de chiquita, Pancho Pero el Zapata. zorrino es peligroso. No. ¿Pancho Zapata? Pancho Zapata se llamaba. Cuando venía alguna gente con perros así, los nuestros, él andaba entre medio de los perros, pero no los orinaba, pero andaba preparado, donde peleaban los perros. Andaba ¿viste? alerta, digamos. Alerta, ¿viste? Para que... Y le hice un carro con el cajón de batata, le hice ruedas de picadillo. De dulce de batata. Sí, de dulce batata, y le hice unas ruedas de picadillo y le hice unas riendas, todo pecheros de palma torcida y lo hacía tirar. Él tiraba, iba dando vuelta por el corral de los animales y todo, y cuando venías en la galería él se sacaba todas las cosas y se metía bajo la cama y no lo sacaba más. Ahora que vos nos contás esto, yo vuelvo a recordar esos diálogos que mantuvimos en la previa construcción del libro, y yo pensaba que es importante la fe que se le asigna o que uno le asigna, digamos, a cuando uno dialoga con el otro, el que el otro le cuenta. Hay una anécdota conocida en un punto de dos autores muy renombrados del país que habían ido, ellos tenían esa afición de ir a los lugares que eran marginales, como hacer unas inspecciones turísticas, vamos a llamarlo. Hay muchos libros de esos, por ejemplo, Expedición a los Indios Ranqueles, que son cajetillas o militares que iban a visitar esos lugares o estaban trabajando de matar indios y apropiar tierra y después lo contaban como graciosamente. Bueno, estos dos autores iban a lugares donde había malevajes, ya bordeando donde en ese momento la ciudad terminaba. Entonces se van a una pulpería, está tomando uno de ellos tomando ajenjo y empieza una bataola en el fondo, una pelea. Entonces sigue tomando ajenjo y mirando la pared, seguramente los almanaques, los retratos de los cantores de tango, y el otro observa, hasta que pasado un momento se diluye todo el bullicio. Entonces se da vuelta y le dice, ahora cuénteme. Entonces no había visto para que el otro le contara. Y yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo las grabaciones, que así se construyó este libro, a partir de una serie de diálogos durante bastante tiempo, yo te decía, bueno, pero ¿cómo continuaba esa historia? Por ejemplo, había un montón de relatos que tenían que ver con cómo medías, como vos me decías, vivíamos en un lugar en donde los elementos que para nosotros son cotidianos, un reloj, no sé, una cocina, esas cosas no existían. ¿Y cómo medían el tiempo? Porque vos también, lo único que podríamos llamar de tecnológico que tenías era una radio. Sí, una radio, tenía que escuchar mi novela. ¿Cómo se llamaba? Tenía que ver a dónde daba la sombra y a esa hora empezaba mi novela. Como un reloj de sol. Claro, digamos. como un reloj de sol. Y se llamaba Inocencio Zabaleta, guapo de la A hasta la Z. Inocencio, un radioteatro. Claro, un radioteatro. Inocencio Zabaleta, guapo de la A hasta la Z. Quisiera, ahora voy a leer un fragmento de un pasaje del libro, pero me estoy adelantando, porque el pasaje es cuando ya estabas en Buenos Aires, pero la radio y Buenos Aires para vos tuvieron una importancia, porque vos me habías comentado que cuando yo te consulté, bueno, pero ¿por qué viniste a Buenos Aires? Era a partir de qué. Porque quería conocer. En la radio describían, claro, en las novelas, de radio novela. ¿Cómo era? Decían que había tele, que se veía la gente adentro. Y yo cuando venía entrando a Buenos Aires, que venía oscureciendo, se veían tantas lucecitas y decía yo, esas son las teles. Y era el alumbrado, claro. Era el alumbrado. Bueno, has venido a Buenos Aires, en Buenos Aires has de alguna manera formado tu familia y has obtenido lo que era una vivienda, digamos. Entonces hay un pasaje que quisiera leer ahora, porque también marca en ese largo trayecto en ferrocarril hasta Buenos Aires,
en esa distancia que todavía hoy sigue siendo la distancia que determina también, determina un montón de situaciones respecto de la metrópoli, de la capital y de las provincias. Teníamos a medio hacer la casa, una vez cayó, se voló el techo por el viento, trabajaba en lo del honor en ese tiempo, llegué después de 12 y me puse a lavar, tenía el fuentón lleno de ropa, tu papá estaba cebando mate, dejá un poco esa leva lavada, vení, vamos a tomar unos mates. Entonces dejé de lavar. Donde estaba lavando no tenía carga el techo. Tenía puesto encima de las chapas unos ladrillos. Uno de esos ladrillos cayó dentro del fuentón. Así que si estaba ahí, me mataba. Salió un viento muy fuerte, de esos que hace remolinear la casa. Por eso ha hecho techo de losa después, por las dudas. Un poco más de seguridad para las lavadoras. Así que ahí hemos hecho la casa. Demoramos como 2 o 3 años. Se iba haciendo de a poco. Diego Basualdo, el vecino, está en otra foto trabajando. Ya estaban ellos cuando llegamos. El hijo se llamaba igual que él. La casa de ellos nunca la han terminado. Quedó con reboque grueso nomás. Tu papá había comprado un terreno más cerca, en el kilómetro 21, pero se accidentó y para no perder lo que llevaba pagado, le ofrecieron otro, pero más lejos. En este país, más lejos es siempre más lejos de la capital. La inmobiliaria era Canmar, teníamos el terreno cerca del aeroclub, viniendo para Casanova, pasando un poco del aeroclub había un arco, por ahí se entraba al barrio. Él se accidentó y no pudo pagar las cuotas, le ofrecieron otro terreno, 20 kilómetros más lejos. Ahí es donde nacieron ustedes, ahí es donde se criaron antes de irnos a Cañuelas. Todavía está el arco, Canmar dice. Así que fueron desde aquel paraje de Santa Fe Sí. al populoso barrio, al populoso partido de La De la Matanza. Matanza, sí. De La Matanza. ¿Cómo fue un poco empezar ahí la vida nuevamente? Porque también era campo en esa época. Bueno, también era campo en esa época y trabajábamos entre los dos para levantar paredes, que ahora ya no me acuerdo, pero hacía los pastones, sabía ¿Vos trabajabas? cuánto de arena, cuánto de cal, cuánto de cemento. Ah, ¿sabías las Sí, proporciones? sabía las proporciones. Ahora me olvidé, no me manden a hacer una casa porque... Bueno, Así ahora que... hay muchas mujeres que son albañilas. Sí, 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 es Antes verdad, eso era sí. como un oficio que Sí, que solamente sí, hacían mayormente los hombres, ahora claro. hay muchas. Así que ahí levantaron la Sí, casa ahí levantamos y la casa. estuvieron ahí. Sí, ¿Y sí. vos mantuviste vínculo con la familia que te habías criado, ya viniendo a Buenos Aires? ¿Cómo fue ese tema? Y no, El libro está ellos, dedicado, ellos digamos. sí, el libro está dedicado a la abuela y al tío. Ujú. Ellos quedaron allá. Han quedado allá. Ellos quedaron allá. ¿No Así conocieron que... Buenos Aires ellos? No, ¿No han no, no. viajado? El tío decía que iba a venir, viste, pero siempre lo andaba enfermo, andaba con problemas y El tío Cleofe, que ha sido tan importante para vos, era un personaje, ¿eh? sí, escribía mucho. Escribía, vos me Sí, dijiste escribía eso. mucho. O sea, pero hacía él los cuadernos de bolsas de esas de harina, la parte de adentro, la baguette, pero con una regla le hacía todas las reglas, parejita, parejita, parejita. Armaba los Sí, cuadernos. armaba los cuadernos. Y de eso me daba a mí también para que estudiara. Pero yo me enojaba y le tiraba los cuadernos. No había escuela cerca ahí. Había escuela cerca, pero había que ir a quedar la semana. Era el Ah, nochero. en el nochero. Pero como dice que las mujeres no tenían que estudiar, tenían que bordar, coser. Esa época era lo que sí, se estilaba, mirá. la que tenía que estudiar era el varón, eso es lo que decían. ¿Viste? Bueno, cuando vos naciste en el año 48, las mujeres no votaban, No, por no, ejemplo. no, no. Que hoy lo tenemos como una cuestión naturalizada, digamos. Sí. Sin embargo, esas cosas no ocurrían, digamos. Y no, Así que el tío, ¿recordás alguna copla que tenía el tío o no te acordás en su momento, el tío Cleofe? no, él tocaba la guitarra, cantaba, ¿viste? Así. Y trataba entonces de Y esa guitarra me enseñársela. decía, algún día te lo vas a llevar. Y los estribos, no, tenía unos estribos grandotes, así que había un señor que tenía una sola mano, no sé cómo trabajaba, viste, todo con los nombres, con clavitos de bronce. Lo hacía. Sí, lo hacía con todo el nombre tenía. Y si algún día cuando yo falte, dice, los estribos te los llevas para el recuerdo y la guitarra. La guitarra. Sí, pero después yo estaba acá cuando él falleció y retiraron a otras personas y... Se ha perdido.
Sí, se perdido, me llevaban regalados los estribos y la guitarra no sé qué lo habrá hecho. Un día le voy a preguntar. ¿Vos estás aprendiendo a tocar guitarra también ahora en los talleres o No, no? dejé. Ahora voy ¿Dejaste? a entrar a cantar. Porque estás en el coro, sos Ah, no, activa en eso. aparte estoy en el coro y aparte voy a folclore. Así que Sí. seguís inquieta. Ah, sí. Como aquella vez que decías que Quiero te... cantar el Puente de la Tradición, quiero aprender. Bueno, De Isidro precisamente Velázquez. de Isidro Velázquez, Sí, en una de las partes del libro en donde se mencionan personajes y sucesos conocidos del país, sí. uno era de este hombre que robaba para los pobres, Isidro Velázquez. Isidro Velázquez. Otra es la circunstancia esta de Eva Perón Sí. repartiendo en las estaciones Sí, de la estaciones fundación, los juguetes de la fundación, pelotas para los chicos y muñecas para nosotros. muñecas, Y sí, nosotros para... nunca habíamos conocido una muñeca. ¿Y qué Así que juguetes tenías? nada. ¿No tenías? No, ¿Con qué no, jugabas? hacíamos de bolitas de barro y jugábamos con eso. Tinquear decía, pero dale, así. Pinchar sería. Tinquear decía, no sé por qué. Y eso era Atiraba. el juguete, se hacía pocitos y para que llenemos el pocito. Así que Vos eso. tenías, ¿cuántos hermanos eran? Pero no vivías con ellos. No, no, yo no vivía con ellos, en total hemos sido 12. Dos hermanos. Sí, así Dos hermanos y la madre una santa. ¿Cómo puede decir? Esos tres sucesos están en la parte final del libro y los voy a leer. Y también contaban de otro personaje que lo habían visto en el almacén. Desayunó en la casa de la finada Militona, sí, en la casa que era el bar de Farías. ¿Cómo se sí, llamaba ese hombre? Isidro Velázquez. Robaba para los pobres. sí. Iba a cargar 500 novillos en el campo del banco y le falló. Esa Lo noche le entregaron. falló, lo entregó una maestra Una maestra. y Dice que lo pagó, mataron ahí. dice que pagó con 100 pesos de entonces la cuenta. Sí, Militona no tenía para darle el vuelto. No, quédeselo para usted. Y se ha ido de ahí para morir enfrentando a la milicada. Eso pasó en el Nochero, provincia de Santa Fe. Murió en Pampa Bandera, Chaco. Isidro Velázquez. Tiene un chamamé y varias canciones. Cuando volvió Perón en el 73 salimos de Virrey del Pino y tomamos un colectivo hasta San Justo. Muchos iban, colas y colas y colas. Estaban los colectivos que te llevaban hasta Puente 12, después había que caminar. Y cuando íbamos, a la mitad de camino, todos volvían, porque se había armado la trifulca. Tuvimos que volver. Pasamos por un riachuelo, el agua me daba acá, el Matanza. Tenía los documentos. Tuve que levantarlos para que no se mojen. Tu papá perdió un zapato. Él iba por otro lado. Llegamos separados entre tanta gente. Los dos salimos por Puente 12. Él tomó primero un micro. Joani y la señora también estaban. Ellos tenían un chiquito. Ya era dado a la bebida en esa época. Así que llegué sola a Puente 12 y me fui caminando hasta Casanova. Hasta la casa Porque, del tío Domingo. porque no tenía plata. Tu papá tenía la plata. Fui a la casa del tío Domingo y ahí me dieron para el boleto. Era una esperanza muy grande. Llovía y llovía. En el 82 fuimos al Nochero. ¿Te acordás? ¿Qué se habrán hecho todos los campos? ¿Qué fin habrán dado? Y anteriormente hay un párrafo breve sobre esto que decíamos de Evita. Pasaba Evita por las estaciones en el tren repartiendo. A la estación había que ir a esperarla. Te daban juguetes. Nosotros habíamos recibido unas pelotas para los chicos, rayadas, de goma. Seguramente ella ya sabía cuántas tenía que dejar, justito era. Y para las chicas, muñecas patas largas. El tren paraba 10 minutos y se iba. Así que acá aparecen estas tres cosas de Isidro Velázquez, Sí. que ahora seguramente van a cantar en el coro. El No, puente ese es aparte. Aparte, ¿no? Ese es El aparte. puente de la traición. Sí, dice. Puente de la Traición. El puente de la traición, que es un chamamé conocido Sí, sí. sobre este, ¿cómo lo llamaban? Bandido popular. De hecho, Sí, bandido. sí, sí, hay un ensayista inglés que tiene un libro que recorre todos, una suerte de héroes populares latinoamericanos. Bueno, hemos hecho brevemente esta presentación de este libro, Zaino 3 y otros cuentos. Para nosotros es un libro muy importante, así que está disponible en las librerías que comercializan los libros de la editorial. Es un fresco, es un conjunto de
la narración de una vida, digamos, que organiza María a partir de sus recuerdos, porque es básicamente a partir de sus recuerdos. Las cosas ocurren cuando son dichas por segunda vez, cuando uno los dice por segunda vez, las reinterpreta, ¿no? Creo que en ese sentido también es importante todos esos nombres. A mí me impresiona mucho todos esos nombres porque queda registro en este libro de esos nombres que son próximos para ella. Si uno no se dice, lo dicen los otros. Hoy lo vemos claramente a partir de las circunstancias sociopolíticas que atraviesa el país, en donde el discurso dominante también se lleva puesto, digamos, un montón de acuerdos o convenciones sociales de muchos años. Entonces, tener la propia voz, en este caso, en este ejemplar, también creo es importante para ponerlo en diálogo con un montón de otras facetas de la vida social argentina, porque así como comentaba María respecto de sus trabajos eran en lo que la economía se denomina economía en negro. Entonces ahí volvemos otra vez respecto de las legalidades, respecto de las distancias y respecto de las habilitaciones. Así que la existencia de Zaino 13 y otros cuentos es un acontecimiento. Queremos agradecer al Centro Cultural de la Cooperación, al Espacio de Literatura y Sociedad, como dije en su momento, coordinado por Susana Chela, siempre en nuestros corazones, que posibilita estos encuentros para hablar de literatura argentina. Y para mí, como el editor de Barnacle, es una doble alegría, y una alegría muy profunda, porque María Casas, aparte de ser la autora de Zaino 13 y otros cuentos, es mi mamá. Así que pido un fuerte aplauso para ella. Somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida, eso es todo. Para ella.